mis chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Beatriz, así que pónganse cómodos y vayamos directo a la historia. Alexandro trataba de contener el torrente de emociones que lo invadía. Esa sed inexplicable, ardiente, lo carcomía desde dentro, como un deseo indomable que no alcanzaba a comprender. Cerró los puños con fuerza, intentando disipar aquel impulso, pero cada vez que miraba a Beatriz, ese anhelo crecía más, como una tormenta a punto de desatarse. Beatriz, ajena al conflicto interno de Alexandro, le dedicó una sonrisa suave y genuina. Con su voz cálida, le dijo que estaba profundamente agradecida con él. Aquel agradecimiento, sin embargo, no reconfortó a Alexandro. Sus palabras parecían un eco cruel en su mente, recordándole su culpa. ¿Cómo podía estar agradecida si él la había reducido de una princesa a una simple esclava? Ese pensamiento lo atormentaba, envolviendo su corazón en una niebla de remordimientos mientras avanzaban por el camino. Al llegar a la habitación, Beatriz se adelantó para abrir la puerta, pero ésta ofreció resistencia. Alexandro, sin anunciarse, se colocó detrás de ella. Sus manos firmes cubrieron las de Beatriz con delicadeza y juntos hicieron ceder la puerta. Ese simple contacto provocó que Beatriz se quedara completamente inmóvil, su rostro ardiendo de un rubor intenso. Su corazón parecía querer escapar de su pecho, latiendo con una fuerza que la aturdía. Alexandro notó su nerviosismo y con un esfuerzo por aligerar el ambiente, le preguntó con un tono calmado y un dejo de ironía: ¿Por qué te quedas ahí de pie? ¿No vas a entrar? Beatriz intentó responder, aunque su voz tembló ligeramente. Sí, justamente iba a entrar. Pero su cuerpo la traicionaba, sus mejillas ardían y su temperatura había aumentado tanto que pensó que Alexandro podría notarlo. Tratando de calmarse, entró en la habitación con pasos torpes, solo para darse la vuelta y encontrarse con una escena que la dejó completamente desconcertada. Alexandro estaba desabrochando su camisa con la naturalidad de quien no tenía nada que ocultar. Beatriz, horrorizada ante la idea de que alguien más pudiera entrar y malinterpretar la situación, se apresuró a cuidar la puerta. Su mente estaba alborotada. Intentaba controlar el torbellino de emociones que la invadían. No te preocupes tanto, dijo Alexandro con una sonrisa ladeada, mientras se despojaba de su ropa sin apresurarse. Todos en este castillo ya tienen sus propias ideas sobre nosotros. No importa si te quedas o te vas. Además, mañana no tienes que levantarte temprano. La sonrisa de Alexandro, su voz despreocupada y su figura imponente que parecía esculpida por los dioses, fueron demasiados estímulos para Beatriz. Sintió cómo el calor se extendía por su rostro, dejándola más roja que un tomate. Se repetía una y otra vez que no debía pensar en él de esa forma, que Alexandro no sentía interés por las mujeres, pero por más que lo intentara, su corazón seguía latiendo frenéticamente, ignorando toda la razón. Y allí estaban, dos almas divididas por pensamientos ocultos y emociones inconfesables, compartiendo el mismo espacio mientras la tensión crecía como un hilo invisible entre ambos. Las horas avanzaron y la noche cubrió el castillo con su manto silencioso. Beatriz dormía plácidamente, su respiración acompasada, llenando el cuarto con una calma que contrastaba con el caos interno de Alexandro. Él, incapaz de conciliar el sueño, permanecía despierto, atrapado en un insomnio que no era más que el reflejo de su tormenta emocional. Desde su lugar, observaba a Beatriz con una intensidad casi dolorosa. La tenue luz de la luna se filtraba por la ventana, acariciando su rostro y resaltando la delicadeza de sus facciones. En su quietud, ella parecía tan etérea, tan perfecta que Alexandro no podía apartar la mirada. Y sin embargo, esa belleza que lo cautivaba también lo inquietaba. Una pregunta se repetía en su mente una y otra vez como un eco insistente.
¿Por qué Beatriz trazaba una línea invisible entre ambos? Era como si cada vez que él intentaba acercarse, ella levantara un muro. Cuando finalmente parecía que sus almas se sincronizaban, que la barrera se rompía, Beatriz retrocedía, alejándolo de nuevo. Esa contradicción lo hería más de lo que estaba dispuesto a admitir. Alexandro suspiró profundamente, intentando encontrar respuestas en el silencio de la noche. Sentía una tristeza profunda al darse cuenta de que aún había tanto que debía hacer por ella, tantas heridas que no había logrado sanar. Pero había algo más que lo atormentaba, algo que pesaba sobre su conciencia como una losa. Chloe. El nombre resonaba en su mente, como un recordatorio constante de su engaño. Se sentía atrapado entre dos verdades, incapaz de dejar de fingir que no conocía el pasado de Beatriz, aunque cada fibra de su ser estuviera al tanto. Era un juego cruel, pero uno que no estaba dispuesto a abandonar. No podía alejarse de ella, aunque supiera que debería. Mientras esos pensamientos lo consumían, Alexandro alargó la mano con cautela, como si temiera romper la paz que rodeaba a Beatriz. Sus dedos rozaron suavemente su mejilla, dejando un rastro cálido en su piel. Era un gesto silencioso, cargado de emociones que jamás se atrevería a expresar en voz alta. Con un último vistazo, Alexandro grabó su imagen en su mente, como si fuera la única manera de calmar la tormenta que lo habitaba. Luego, con un esfuerzo casi sobrehumano, se apartó y se obligó a cerrar los ojos, intentando que el sueño lo reclamara. Pero incluso mientras se recostaba, el eco de sus pensamientos seguía recordándole que, aunque ella estaba tan cerca, sentía que jamás podría alcanzarla del todo. A la mañana siguiente, el vicecapitán Evan se encontraba en conversación con el archiduque Alexandro. Con un tono serio, Evan no pudo evitar expresar su inquietud. ¿No crees que te estás excediendo con la sirvienta Chloe? ¿Llevarla por ahí vestida de hombre? No puedo creer que estés haciendo esto. Alexandro, manteniendo su habitual calma fría, respondió con firmeza. No tenía otra opción. El oponente es demasiado fuerte y esto es necesario para poder lidiar con mi padre. Evan asintió ligeramente, reconociendo la verdad en las palabras de su amigo, pero no pudo evitar añadir. Entiendo eso, pero ¿no te sentirás avergonzado cuando llegue el momento de conocer a tu futura esposa? Alexandro lo miró con indiferencia, como si aquella idea careciera de peso en su mente. Su voz resonó helada sin vacilar. Sabes mejor que nadie, Evan, que no tengo intención de casarme. Y si lo hago, será una decisión arbitraria sin más. El silencio que siguió fue pesado. Evan, aunque acostumbrado a la actitud distante del archiduque, sintió un toque de tristeza al escucharlo hablar de esa manera. Después de un momento, con una voz cálida y casi paternal, se aventuró a decir: Estoy seguro, Alteza, de que algún día conocerás al amor de tu vida. Alexandro no respondió, pero sus ojos, aunque impasibles, mostraron un atisbo de algo, quizás duda, quizás curiosidad. Evan decidió continuar, su tono tornándose más nostálgico. ¿Recuerdas que me casé con Adele? A pesar de la oposición de mi familia, hubo un tiempo en que parecía una locura. De hecho, las personas aún se burlan llamándome el secuestrador. Alexandro alzó una ceja, pero no interrumpió. Sí, prosiguió Evan. Me escapé con ella, porque no debía permitir que el estatus o la posición de mi familia se interpusieran entre nosotros. En ese momento sentí que nada más importaba. Incluso ahora recuerdo cuánto me sentí incompetente al enfrentar tantas barreras. Pero Adele, con solo mirarme, hacía que todo valiera la pena. Evan suspiró, dejando que los recuerdos lo inundaran por un instante antes de concluir. El amor, Alexandro, tiene una forma extraña de volvernos débiles, de hacernos sentir que no somos suficientes, pero al mismo tiempo nos muestra que es la verdadera felicidad. Yo tengo fe de que algún día conocerás a alguien que realmente ames, y cuando eso pase, comprenderás lo que te digo.
Alexandro permaneció en silencio, sus ojos firmes en un tono distante. Las palabras de Evan resonaban en su mente como un eco persistente, como si hubieran tocado un rincón de su alma que llevaba mucho tiempo cerrado. Alexandro se cuestionaba si algún día llegaría a sentir amor. ¿Era posible para él amar? Después de todo, nunca había recibido una pizca de ese sentimiento. El amor era algo enorme, desbordante, capaz de consumirlo todo. Si amas a alguien, te pierdes a ti mismo, pensaba, y lo que alguna vez perdiste se convierte en una parte de ti. Sin embargo, él no lograba comprender ese sentimiento, no en su totalidad. Unos minutos después, Beatriz apareció a su lado. Su sola presencia rompió el pesado silencio. Ella lo observaba con detenimiento, notando que algo en él no estaba bien. Con su habitual dulzura, le preguntó: «¿Qué te pasa, Alteza? ¿Te ves cansado?» Alexandro, con la mirada baja, sintió cómo su voz lo sacudía suavemente. Al escucharla, sus ojos parecieron deslumbrarse, como si la luz que necesitaba estuviera frente a él. Sin pensarlo demasiado, le respondió: Chloe, ¿sabes qué es el amor? Beatriz, sorprendida y un poco nerviosa, intentó encontrar las palabras adecuadas. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios mientras buscaba qué responder. Mientras tanto, Alexandro se hundía en sus pensamientos. ¿Ella lo sabrá? Pensó. Ha tenido más relaciones que yo, incluso estuvo casada. Quizás ella entiende lo que significa amar. De pronto, Alexandro se detuvo. Se dio cuenta de que estaba mostrándose demasiado vulnerable, algo que no solía permitirse. ¿Qué estoy haciendo? Se preguntó avergonzado. ¿Acaso le estoy pidiendo consejos de amor? Con el rostro ligeramente enrojecido, negó con la cabeza y, cambiando rápidamente de tono, dijo: No importa, olvida mi pregunta. Beatriz, aunque intrigada, decidió no insistir. Con una sonrisa amable, le respondió: «Me alegra escuchar eso. Por un momento pensé que algo estaba mal». Alexandro sintió una punzada de curiosidad ante sus palabras. ¿Por qué se preocupa por mí?, se preguntó, pero en lugar de responderse, decidió desviar la conversación. Chloe, ¿quieres hacer una apuesta? Ella lo miró confundida, sin entender a qué se refería. Alexandro, con su habitual firmeza, explicó: Cada uno hará 3 preguntas al otro. Si no puedes responder, deberías concederme un deseo, y si yo no puedo responder, haré lo que tú me pidas. Beatriz parpadeó sorprendida. Su mente se llenó de dudas, pero finalmente preguntó con timidez: ¿No sería una desventaja para ti? Yo no tengo el poder de concederte deseos. Alexandro, sin vacilar, replicó: Eso no importa. Solo di si aceptas o no. Beatriz, sabiendo que no tenía nada que perder, asintió. Sin embargo, en su interior las dudas crecían. ¿Por qué quiere hacer esto? ¿Qué buscará con esta apuesta?, pensaba, y antes de que pudiera reflexionar más, Alexandro añadió: Antes de empezar, debemos llegar a un acuerdo. Todo lo que se diga aquí quedará entre nosotros. Prometo no contarle a nadie lo que tú me digas, y espero lo mismo de ti. Beatriz sintió un nudo en el estómago. ¿Será que sospecha algo? ¿Sabrá que soy una princesa? Se arrepintió inmediatamente de haber aceptado. Alexandro no le dio tiempo para retractarse y lanzó la primera pregunta. Voy a preguntar primero. ¿Estás segura de que tienes 25 años? Beatriz, nerviosa y sonrojada, le respondió: Sí, tengo 25 años. Lamento no poder mostrarte mi certificado o algo que lo confirme, pero es verdad. Alexandro asintió, aparentemente satisfecho, y dijo: Bien, ahora es tu turno. Beatriz pensó por un momento. No sabía qué preguntar, pero la idea la invadió de repente, sin pensarlo demasiado. ¿Tu familia no dirá nada sobre que yo esté vestida como varón? La pregunta la hizo sentirse terriblemente nerviosa. ¿Habría ido demasiado lejos? Alexandro, para su sorpresa, no se molestó. Esbozó una leve sonrisa antes de responder:
Ya les informé que no tengo intención de casarme. Todo esto es parte de un plan para que mi padre abandone esa idea. La sinceridad en sus palabras la dejó sin aliento por un momento. ¿Se está aprovechando de mí para enfrentar a su padre?, pensó Beatriz. Sin embargo, la forma tranquila en la que lo dijo hizo que sintiera un leve toque de comprensión, aunque la inquietud seguía ahí. Alexandro decidió continuar con la apuesta, observando a Beatriz con esa intensidad que a ella le hacía imposible relajarse. Después de unos segundos, formuló su siguiente pregunta. ¿Quieres volver a casarte? Beatriz quedó atónita, sorprendida, sintiendo que esa pregunta tocaba fibras demasiado sensibles. Su mente viajó de inmediato a las palabras de la divina. Podrás conocer a un buen marido, comer bien y vivir bien. Un dolor sutil la atravesó, casi físico, como si incluso el acto de hablar sobre ello le doliera. Ella levantó la vista hacia Alexandro, preguntándose por qué hacía esa pregunta. ¿Sería por lo que la divina le había dicho? Así que, intentando ocultar su nerviosismo, respondió con un susurro. Lo dudo. Dudo mucho volver a casarme. No creo que eso sea siquiera una opción para mí. Alexandro frunció el ceño, claramente intrigado por sus palabras. En su pecho, un leve malestar comenzó a crecer. Quería entender más, pero no estaba seguro de cómo proceder sin invadirla. ¿Y si acaso tuvieras la opción? Preguntó, con su voz más suave, casi vacilante. Beatriz, conmovida por la insistencia en sus ojos, respiró profundamente antes de responder. Si en ese caso tuviera la opción, creo que podría hacerlo de nuevo. Hizo una pausa, dejando escapar una ligera sonrisa mientras sus ojos se perdían en algún punto del suelo. Porque hay muchos hombres buenos en el mundo. Aquella respuesta, aparentemente inocente, encendió algo en Alexandro. Era un sentimiento nuevo, desconocido y molesto. Celos. No eran intensos, pero estaban ahí, como una pequeña espina clavada que no podía ignorar. ¿Por qué siento esto? Se preguntó, intentando mantener la compostura. Ajena al torbellino emocional de Alexandro, Beatriz decidió intervenir para disipar el silencio que comenzaba a ser incómodo. Supongo que es mi turno de preguntar. Sin embargo, se quedó en blanco. No sabía qué decirle a Alexandro. Él era diligente, humilde, educado y amigable, tan perfecto que cualquier pregunta parecía insignificante. Vamos, cualquier pregunta estará bien. La animó él con una leve sonrisa. Pregunta sin miedo. Ella lo miró con cierta timidez antes de finalmente decir: ¿por qué el archiduque es tan amable conmigo? Aquella pregunta lo tomó por sorpresa. Alexandro parpadeó, visiblemente desconcertado, mientras Beatriz continuaba con voz temblorosa. ¿Es acaso porque le doy lástima? ¿O tal vez porque la primera vez que me vio me encerró en un establo y siente culpa? Las palabras de Beatriz cayeron como un golpe en el corazón de Alexandro. Recordar el daño que le había hecho en el pasado lo llenó de una culpa que nunca había sentido con tanta intensidad. Bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. Beatriz notó el cambio en su expresión. Su habitual seguridad y frialdad parecían haberse desmoronado en un instante. No, archiduque, no es mi intención que se sienta así, dijo rápidamente, tratando de tranquilizarlo. Todo es parte del pasado, Alteza. Está bien, de verdad. Sin embargo, el silencio de Alexandro confirmó que no iba a responder la pregunta. Beatriz entendió que, al no hacerlo, tendría que concederle un deseo. Así que decidió no insistir y, con cierta cautela, formuló otra pregunta. Entonces, ¿por qué me pidió que hiciéramos esta apuesta? Alexandro alzó la mirada, recuperando algo de su compostura, y con firmeza respondió: Porque hay algo que quiero preguntarte. Sin darle tiempo a procesar su respuesta, Alexandro lanzó su siguiente pregunta, esta vez con una frialdad que la hizo estremecer. ¿Tienes algún secreto que no puedas contarme?
Beatriz sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su cuerpo se tensó, sus manos comenzaron a temblar y su mente se llenó de temor. ¿Acaso ya lo sabe? Está a punto de descubrir mi verdad, pensó, luchando por mantener una apariencia tranquila mientras su corazón latía con fuerza descontrolada. El aire entre ambos se volvió pesado, cargado de tensión. Alexandro lo observaba con una mirada penetrante, como si pudiera leer su mente, y Beatriz, atrapada en el momento, no sabía si esa pregunta era su perdición o su salvación. Beatriz intentó disimular la inquietud que sentía, dirigiendo su mirada hacia Alexandro con una leve sonrisa. ¿Quieres saber un secreto mío?, preguntó, intentando desviar la atención de la pregunta que acababa de recibir. Pero Alexandro, al notar el nerviosismo palpable de Beatriz, respondió con una calma imponente. No es necesario que me digas tu secreto. He compartido muchos de los míos contigo. Ahora quiero saber si tienes algo que ocultar, algo que aún no me hayas contado. Sintiendo el peso de la situación, Beatriz comprendió que Alexandro ya le había confiado sus secretos más profundos. El insomnio que lo acosaba, su orientación hacia los hombres. Era evidente que él estaba dispuesto a ser vulnerable, a confiar en ella. Sin embargo, Beatriz se encontraba ante una encrucijada. Sabía que el archiduque era una buena persona, pero temía que si le revelaba su mayor secreto, él se enojaría al descubrir que lo había estado engañando. Con el corazón acelerado, pero con una firmeza que no entendía, Beatriz decidió no ceder a la presión y con una mezcla de miedo y determinación respondió: «No puedo contestar esa pregunta». Era una respuesta que cerraba la puerta a la revelación, pero Beatriz sentía que aún no era el momento adecuado para compartir su verdad. Alexandro había ganado esta vez, pero mientras su mente procesaba la situación, una pregunta surgió en su interior. ¿Qué deseo podría cumplir una simple esclava como yo? Alexandro, al ver la incertidumbre en sus ojos, le ofreció una solución. Primero, dime tu deseo. Sonriendo con algo de nerviosismo, Beatriz le advirtió: «Si te enfadas con mi deseo, por favor perdóname». Con una sonrisa suave y un suspiro que suavizó la tensión del ambiente, Alexandro la miró fijamente a los ojos, transmitiéndole una seguridad inesperada. No me enfadaré. Tienes toda la libertad de pedirme lo que quieras. Beatriz, sorprendida por la sinceridad de sus palabras, no podía creer que Alexandro no se molestaría. Pero él, percibiendo sus dudas, la miró con firmeza, sin parpadear. Te lo prometo, no me enfadaré, dijo, y Beatriz comprendió que lo decía en serio. Ella no entendía qué hacía que él actuara así, con tanta tranquilidad y amabilidad hacia ella, una simple esclava. Hasta ese momento, Beatriz había estado convencida de que la bondad de Alexandro hacia ella era solo una muestra de lástima, de compasión por su situación, pero algo en su mirada la hacía dudar, desmoronando esas creencias. Decidida a no prolongar el silencio, Beatriz decidió guardar su propio secreto por ahora. Al fin y al cabo, tenía la oportunidad de cumplir con su parte del trato, al menos por el momento. Entonces, con una ligera sonrisa, le preguntó: «¿Cuál es tu deseo? ¿Hay algo que pueda hacer por ti?» Alexandro, pensativo, miró al frente, como si estuviera sopesando la magnitud de lo que iba a pedir. Finalmente, con una firmeza que no dejó lugar a dudas, respondió: «Quiero recibir tu perdón». Las palabras de Alexandro dejaron a Beatriz sin aliento. ¿Perdón? ¿Cómo podía pedirle perdón a ella, una esclava? Con una mezcla de incredulidad y desconcierto, Beatriz lo miró fijamente, como si quisiera asegurarse de que lo que acababa de escuchar no fuera una broma. «No», dijo casi sin poder creerlo. «Eso no puede ser tu deseo. El asunto ya está arreglado, archiduque. No tiene que...» Alexandro la interrumpió, con una leve sonrisa, agradeciendo de una manera silenciosa pero profunda. «Gracias», respondió él, con una mirada cargada de gratitud. «Para mí, simplemente tener la oportunidad de pedir perdón ya es un paso adelante». Beatriz era una víctima inocente de Gilbert y él,
Unas pocas palabras de disculpa no alcanzarían para ser perdonados por los daños causados, pero tener la oportunidad de disculparse era suficiente para él por ahora. Un mes había pasado desde que dejaron el territorio del marqués Robert y el grupo seguía su camino. Beatriz sentía el peso de la travesía sobre sus hombros. El viaje le resultaba extenuante. Cuando Alexandro la vio agotada, su preocupación se reflejó en su mirada. El campamento estará listo pronto. Mantente fuerte, Le dijo con voz suave, intentando infundirle fuerzas. Gracias al tiempo que habían pasado juntos, las conversaciones entre ellos se habían incrementado y ya no era raro que estuvieran juntos durante todo el día, salvo cuando tenían que ocuparse de sus respectivos deberes. Alexandro, a pesar de ser un hombre de poder, disfrutaba de charlar, de compartir momentos sencillos con Beatriz. Unas horas después, el campamento estaba instalado. Beatriz, mientras observaba el entorno, notó la presencia de su amiga Heidi, quien estaba cerca. Así que decidió ir tras ella para saludarla y tal vez compartir una comida juntas esa noche. Pero al acercarse, Heidi la miró con desprecio, con su rostro endurecido por algo que Beatriz no comprendía. «Solo quiero estar sola, no te preocupes por mí», respondió Heidi, dejándola sin palabras. Beatriz, confundida y preocupada, no entendía qué era lo que estaba pasando, qué había sucedido. Ya entrada la noche, Beatriz se dirigió con la cena hacia donde Alexandro, como era de costumbre, pero él, al verla llegar, le pidió algo que la dejó completamente desconcertada. ¿por qué no traes también tu cena para comer conmigo?, Le dijo sin un atisbo de duda. Beatriz, perpleja, no sabía cómo reaccionar. ¿Cómo podía una esclava sentarse a la mesa con un archiduque? La situación le resultaba tan incómoda que intentó esquivar la petición. Sin embargo, Alexandro, con su característico toque dramático, no tardó en jugar su carta. Es porque te metí en el establo, ¿verdad? ¿Todavía me odias por eso? Preguntó con voz melancólica. Beatriz intentó calmar la situación, pero él no la dejó. Sabes que nadie puede entrar aquí y aún así no quieres comer conmigo. Entiendo. Dijo, haciendo un gesto como si realmente lo lamentara. Ni siquiera comeré hasta que me perdones. Beatriz, entre exasperada y nerviosa, no sabía qué hacer. Estaba aterrada de que, si alguien los veía juntos, podría significar un problema grave para él. Con una sonrisa, Alexandro se levantó. No quiero que me sigas, Dijo, y comenzó a caminar decidido a no cenar. Pero la preocupación de Beatriz fue más fuerte. No podía dejarlo ir solo. Al final sucumbió a la situación y con algo de incomodidad aceptó cenar con él. Después de la cena, Alexandro, con su tono persuasivo y una mirada de satisfacción, le pidió que desayunaran juntos al día siguiente. Beatriz se sintió desbordada, sin entender completamente por qué él actuaba de esa manera. Quizá lo hace porque se siente culpable por el pasado, pensó Beatriz, pero pronto desechó la idea. No quería pensar que detrás de sus acciones había un interés más profundo, así que sin darle más vueltas al asunto, aceptó. El desayuno juntos no le parecía tan importante al final. Al finalizar la cena, Beatriz decidió plantar una inquietud que había estado guardando. Cuando entrenes con Chris, ¿crees que podría irme a otro lugar por un tiempo?, preguntó, algo renuente. Alexandro la miró, algo sorprendido por la petición. ¿Tan tarde? ¿Vas a buscar hierbas medicinales?, le preguntó, notando la evasiva en su tono. Beatriz, consciente de que no podía contarle toda la verdad, no mencionó su verdadero propósito, pero algo en su mirada hizo que Alexandro, en lugar de insistir, decidiera confiar en ella. Solo ten cuidado en las montañas oscuras, no quiero que te pase nada, dijo, y de repente, sin previo aviso, rompió un pedazo de su capa templaria y se lo entregó. Cuelga esto en el árbol por donde pasaste, así sabré por dónde andas y no te me perderás.
Beatriz, sorprendida por el gesto, sintió una mezcla de gratitud y algo más, algo que no podía identificar. ¿Por qué Alexandro estaba haciendo eso por ella? ¿Qué había detrás de ese gesto tan personal? Antes de que pudiera decir algo, Alexandro, con una sonrisa suave, añadió: Y si no regresas, lo tomaré como una huida. Y bueno, chicos, hasta aquí es el capítulo de hoy. Espero les haya gustado mucho. Esperemos que Beatriz no huya. Ya lo sabremos en un próximo capítulo. Nos vemos pronto.